El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 8. Y así la palabra de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y un privilegio, Señor, que tenemos de tenerla en nuestras manos para leerla y estudiarla. Te pedimos, Señor, que tú sigas aumentando nuestra fe en tu palabra, que la podamos, Señor, aplicar a nuestras vidas y que sea algo que sea nuestra vida, tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, esta noche a seguir considerando las verdades que se encuentran en este pasaje de Santiago, que tienen que ver con las pruebas. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti y confiar más en ti en medio de nuestras situaciones difíciles en el cual tú nos pones. Gracias una vez más, porque sabemos que tú eres un Dios bueno y un Dios, Señor, que todo lo que permite en nuestras vidas es para un bien final. Ayúdanos, Señor, a creer esa verdad y a vivirla, Señor, y a practicarla. Sé que nosotros esta noche, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de las personas consideran que las pruebas son como calamidades. Las personas le temen a las pruebas y la procuran evitar a toda costa. Pero Santiago tiene otra manera de pensar. Él ve las pruebas como medios para el desarrollo cristiano y como una bendición positiva. Por lo tanto, se debe recibir con gozo, que fue lo que vimos la semana pasada. Por supuesto, el sufrimiento en sí mismo no produce alegría, sino todo lo contrario. Pero el resultado final de las pruebas es gozo, cuando se considera lo que puede operar en nuestras vidas con la gracia de Dios. El apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 5, versículos del 3 al 5, lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba o experiencia, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí vemos como una cadena en el libro de Romanos, como también lo hemos visto en Santiago. Cada cosa, aunque en sí misma produzcan dolor, tienen un final para nuestro bien espiritual. Y dice aquí la palabra de Dios, como le leí en Romanos, que uno de los fines es producir en nosotros una esperanza de lo que viene por ahí en el futuro. Y esa esperanza no avergüenza, no nos va a frustrar. Estamos confiando en que Dios va a hacer una obra en nuestros corazones en medio de nuestras pruebas. Pero nosotros, hermanos, para poder soportar las pruebas con victoria, necesitamos un elemento muy importante. Y ese elemento queremos estudiar esta noche. Ese elemento de la sabiduría. Esta noche queremos hablar de la actitud del cristiano, la actitud que debe tener en medio de las pruebas, pero más específico la actitud de la oración en medio de las pruebas. Y este es el pasaje que no hemos leído, que vamos a estudiar esta noche. Versículo 5 hasta versículo 8. Así que si vamos nosotros a poder soportar las pruebas con paciencia, si nosotros vamos a poder permanecer y poder perseverar y poder soportar las pruebas hasta el final y ver lo que Dios quiere hacer
en medio de otras pruebas, Dios aquí en este pasaje nos invita a pedir sabiduría para eso mismo, en medio de las pruebas. Hay una palabra en este pasaje, este párrafo, que lo conecta con el párrafo anterior que estudiamos la semana pasada. Y es la palabra o el verbo falta. Dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, en el versículo 4 termina diciendo, para que sin que os falte cosa alguna. Entonces hay una conexión en estos dos párrafos que vamos a estudiar. Dios está produciendo en nosotros paciencia, Él quiere trabajar en nosotros, quiere que maduremos espiritualmente y va a utilizar las pruebas como un medio para que maduremos. Pero va a haber pruebas muy difíciles que vamos a necesitar sabiduría. Nos vamos a sentir totalmente nosotros usamos aquí la frase en olla, o sea que no tenemos nada que dar, estamos totalmente vacíos, nuestros bolsillos están vacíos. Y así nosotros vamos a sentir en prueba que necesitamos urgentemente sabiduría de parte de Dios. Hay momentos en nuestras vidas que nos vamos a sentir muy confundidos, desconcertados, frustrados, desorientados y vamos a necesitar que Dios nos dé sabiduría. Y qué bueno, hermano, que aquí vamos a estudiar una promesa de que Dios quiere darnos sabiduría. Y Él promete en este pasaje darnos sabiduría si le pedimos sabiduría. Entonces, esta noche vamos a estudiar este mensaje, lo vamos a dividir en dos puntos. El primero es la promesa de Dios en dar sabiduría a quien se la pida. Y el segundo punto es la condición para que la promesa sea cumplida. Vamos al versículo 5 para ver ese primer punto. Versículo 5 de Santiago capítulo 1 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Notemos inmediatamente, hermanos, que esa promesa es dada para un grupo de personas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, aquellos que están leyendo esta epístola, aquellos que escuchan, que dicen, wow, yo necesito sabiduría de parte de Dios, esta promesa es para ti. Pero va a haber momentos, quizás ahora tú no la sientes, ahora mismo tú dices, ay, yo entiendo todo esto en mi vida, todo está perfecto, todos mis problemas están resueltos, no hay situaciones difíciles que yo no entiendo, todo está nítido. Bueno, va a venir momentos que tú no vas a poder decir eso. Y esta promesa va a ser para ti en ese tiempo. Y Dios aquí promete darte sabiduría si tú se la pides. Vamos a ver qué significa la sabiduría, para qué sirve la sabiduría. Un comentarista llamado Pablo Deiros explica lo siguiente de la sabiduría. La sabiduría no se trata de un talento natural que consiste en manejar con habilidad los datos acumulados de la experiencia humana. Tampoco es el ejercicio de una intuición o percepción particular que tiene la posibilidad de ver la realidad más de las apariencias. Tampoco es la prudencia que nace del natural instinto de un ser humano. O sea, no es algo, la sabiduría que estamos viendo aquí, no es algo que yo mismo puedo producir en mí. Es algo que viene de Dios, como vamos a ver. Vamos a ver unos pasajes, hermanos, del libro de Proverbios, por favor. Libro de Proverbios. Vayan conmigo al libro de Proverbios. Vienen conmigo al capítulo 2. El libro de Proverbios está lleno, en los capítulos del 1 al 9, de la idea de la sabiduría. Pero yo quiero leer solamente un párrafo o una porción del libro de Proverbios, del capítulo 2. Vienen conmigo al versículo 10 al 19. ¿Qué puede hacer la sabiduría para nosotros? ¿Qué es la sabiduría? Miren qué dice aquí. Dice aquí, la palabra de Dios, Proverbios 2, versículos 10 al 19. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal,
que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todo lo que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Aquí vemos diferentes cosas que la sabiduría puede hacer para nosotros. La Biblia nos dice, y no es solamente Santiago que está diciendo eso, ya en Proverbios se había dicho que Dios es que da la sabiduría. Y lo vamos a ver eso más adelante. Pero, ¿qué es lo que estamos hablando aquí de la sabiduría? ¿Por qué era necesaria la sabiduría en el tiempo de pruebas? ¿Cuál es la conexión entre la sabiduría y las pruebas? Cuando nosotros leemos el libro de Santiago de una manera casual, vamos a darnos cuenta que hay un comportamiento en los lectores que no armoniza con su fe en Jesucristo. Por ejemplo, el capítulo 2, ahí está el pasaje famoso de la fe y las obras. Ese pasaje ha sido muy discutido, que es una contradicción con el apóstol Pablo, pero lo que Santiago está tratando de enfatizar es que la fe verdadera, la fe en Cristo, va a producir obras que evidencian esa fe. Eso es lo que está discutiendo Santiago. Y él discute esa verdad en todo el libro de Santiago. Entonces, ¿cuál es la conexión entre las pruebas y la sabiduría? En tiempos de pruebas hay situaciones difíciles que pueden producir en nosotros una actitud que no es tal vez muy cristiana. Por ejemplo, vayan conmigo otra vez al libro de Santiago, por favor. El libro de Santiago, en los capítulos de Santiago, vemos diferentes situaciones que él está dirigiéndose. Por ejemplo, en versión 19, capítulo 1, Santiago 1:19, dice así: por eso, mis amados hermanos, todo pronto sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago está aquí condenando la ira del hombre porque no obra la justicia de Dios. Nosotros en medio de pruebas, situaciones difíciles, sea de opresión, que está hablando mal de nosotros, podemos reaccionar con ira y con venganza. Y podríamos olvidarnos de que Dios es soberano y nosotros mismos vengar a nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios que eso no es actuar con sabiduría. Entonces la sabiduría nos va a guardar de nosotros actuar así. Voy a leer otro ejemplo más. En capítulo 3 se habla de la lengua. Y cómo la lengua es un miembro que destruye a las personas. Y es muy fácil yo querer destruir a otro sin que él esté presente ahí. Quizás hay algo que no me gusta de la persona y yo empiezo a murmurar contra él, a criticarlo, quizás para que yo me vea mejor delante de los oyentes. Y podrá decir el hermano, no, pero eso no pasa en la iglesia. Puede pasar en la iglesia. Puede haber hermanos que aquí que estemos hablando mal de nuestros hermanos en Cristo. Y dice la Escritura que eso no es actuar con sabiduría. Y la sabiduría, entonces, hermanos, es eso que quiere darnos, esa capacidad que nos quiere dar Dios de nosotros actuar bíblicamente en las pruebas. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en medio de las pruebas? Y la sabiduría nos va a dar la capacidad de nosotros practicar la voluntad de Dios en las pruebas. Eso es lo que trata la sabiduría. O sea, vienen momentos, hermanos, pruebas difíciles, que yo estoy siendo tentado a pecar y yo tentado a lo que sea que la prueba me esté llevando a hacer. Satanás me está tentando en medio de las pruebas. Y Dios dice, yo te quiero dar la sabiduría para que te ayude a actuar bíblicamente, para que te ayude a obedecer mi voluntad en medio de las pruebas, para que tú vivas de una manera cristiana en medio de las pruebas. Eso es lo que se trata de sabiduría aquí. Y Dios nos promete aquí darnos sabiduría si la pedimos. Volviendo a Santiago capítulo 1, versículo 5,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice aquí, pídala a Dios. Pídala a Dios. Salomón escribió en Proverbios capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento de la inteligencia. No voy a leerlo, pero ustedes recuerdan, Salomón, él sabe eso. Él sabe eso, lo vivió en carne propia eso. Él, empezando su reinado, Dios le apareció a él y le dijo, ¿qué te daré? Y Salomón pudo haber pedido más tierra, más propiedad, un reino más grande, pudo haber pedido a sus enemigos, pudo haber pedido más riquezas, pero él le pidió una sola cosa al Señor: sabiduría. Necesito sabiduría para yo poder gobernar tu pueblo. Necesito sabiduría para poder reinar con justicia y poder hacer lo que es correcto. Como tú reinarías este pueblo, es lo que dijo Salomón. Yo quiero reinar como tú reinarías este pueblo. Y por lo tanto, él pidió sabiduría a Dios. Y por eso dice la Biblia que él fue uno de los reyes más entendidos que ha tenido Israel. Lamentablemente, él no usó mucha sabiduría más adelante en su vida, pero sí sabemos, y lo demuestra la Biblia, que el Señor respondió a esa oración. Dice la Biblia, otra vez, lo vuelvo a leer, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios es quien te va a dar sabiduría cuando tú se la pidas. Notemos también, hermano, que dice ahí, el cual da a todos. No hay exclusividad a esa petición. Dios quiere dar sabiduría a todo el mundo. Miren también, en segundo lugar, cómo da Dios. Dice aquí que Él da a todos abundantemente. Abundantemente. ¿Qué significa eso de dar abundantemente? Bueno, esa misma palabra la utiliza Pablo cuando habla de la generosidad de los macedonios, cuando ofrendaban. O sea, dice la Biblia que ellos daban más allá de sus fuerzas. O sea, ellos decían, yo no sé si me va a dar para el mes, pero yo quiero como quiera ofrendar. Es una manera generosa, liberal, totalmente suelta. Dice la Biblia, así es que da Dios la sabiduría. Dice también la Biblia que Él da a todos sin reproche. Hay personas que tú le pides un favor y después que te da el favor, te recuerda todos los favores que te ha hecho. Tú te recuerdas, oye, está bien, pero tú te recuerdas todas las veces que tú me has pedido a mí esto. Te reprocha, está bien, pues no me hagas nada entonces ya. Dios dice que Él da sin reproche. Él no te da la sabiduría y después te dice, pero me lo voy a pedir más porque estoy cansado que tú me pidas eso a mí. No dice eso. Él da a todos abundantemente, o sea, de una manera liberal y sin reproche. Mire qué tan importante la sabiduría que Dios nos las dé. Dios quiere darnos a nosotros sabiduría. Y finalmente el versículo 5 termina, y le será dada, y le será dada. Eso es una promesa que aquí nos da Santiago, que parece que él estaba convencido de que Dios le iba a dar sabiduría a quien le pida sabiduría. Dice en Mateo, capítulo 7, versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El argumento de Jesucristo fue que si nuestros padres que son malos tienen el talento natural de darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar las cosas buenas cuando le pidamos a Él? Jesús también prometió, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Entonces, hermanos, hay una promesa garantizada aquí en este versículo 5 de Santiago, que si tú y yo le pedimos sabiduría, Él nos la va a dar. Él nos la va a dar. Y hermanos, necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para vivir la vida cristiana. Necesitamos sabiduría para poder estudiar la Biblia. Necesitamos sabiduría para aprender a orar. Necesitamos sabiduría para poder responder bíblicamente ante las pruebas. Necesitamos sabiduría para todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Necesitamos, hermanos, sabiduría. Así que pide sabiduría porque es una promesa garantizada. Miremos ahora, hermanos, la condición para recibir la promesa. Versículos 6 al 8 de Santiago capítulo 1. Dice la palabra de Dios: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es importante aquí que entendamos dos frases aquí. Pedir con fe y no dudando nada. Son las frases más importantes para entender este párrafo que acabamos de leer. ¿Qué significa pedir con fe? ¿Qué es aquí la fe? Dice un comentarista llamado Douglas Moo, y lo leo. En este epístola Santiago enfatiza que la verdadera fe cristiana es una cualidad activa que produce fruto, un fruto que Dios tendrá en cuenta en el juicio. O sea que, hermano, la fe no es, sí, yo creo en Dios, pero no me hable más de la Biblia a mí. Eso no es fe bíblica. La fe bíblica no es, yo no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios. Eso no es lo que está hablando aquí de la fe, que está hablando de pedir con fe. Ni tampoco es una fe supersticiosa que yo cierro mis ojos y digo una oración y después abro los ojos a ver si pasó, si funcionó la oración. Eso no es lo que está hablando aquí de una fe supersticiosa. La fe que está hablando aquí, hermanos, primeramente es un compromiso con Jesucristo. Es una fe que está comprometida con el Señor. Dice también Santiago capítulo 5, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Por lo tanto, la fe y la oración están conectadas. Por lo tanto, es importante que entendamos cómo yo puedo pedir con fe. ¿Qué significa esto de pedir con fe? Jesús dijo en Mateo 21, versículo 21 a 22, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, hay algo que tenemos que nosotros enfatizar en este estudio de la fe y de la oración. Cuando se habla aquí del Señor darnos todo lo que pidamos, siempre está en el contexto de lo que Él nos ha prometido dar en la Biblia. Siempre está en lo que el pueblo de Dios necesita para servirle. No es como que si Dios nos diese un cheque en blanco, que nosotros lo llenáramos el cheque a nuestro antojo y después Dios tiene que firmarlo obligado, porque todo lo que pidamos será hecho. Inclusive, esa lectura de Mateo capítulo 21 que leímos, es un pasaje es un favorito de los falsos profetas, que hablan de la prosperidad que Dios supuestamente ha prometido para todos los cristianos. Que si tú tienes suficientemente fe, la fe, una fe fuerte, tú nunca vas a estar enfermo y tú nunca vas a pasar hambre y tú vas a ser el hombre millonario de la tierra. Pero que el Señor nunca nos ha dicho eso en la Escritura.
Pero sí Dios promete darte lo que tú necesitas. Entonces, ¿para qué es la oración entonces? La oración no es para decirle a Dios lo que Él no sabe. Señor, para que tú sepas, estoy pasando hambre hoy. Señor, para que tú sepas, hoy te estoy orando que me falta ropa. Eso no es para eso la oración. La oración es para pedirle a Dios lo que Él está dispuesto y listo ya para dar a nosotros. Eso es lo que está hablando la oración aquí. Entonces, cuando dice la Biblia que Él lo quiere dar a nosotros, Dios es un Padre amoroso. Él no quiere dar cosas buenas a nosotros, pero la quiere dar en respuesta a la oración. Entonces, pedir con fe abarca muchas cosas. Primeramente, abarca un compromiso con Jesucristo. Yo no puedo esperar, y tampoco lo que va a ocurrir, es que si yo estoy totalmente desconectado del reino de Dios, si yo estoy viviendo mi vida como yo quiera, probablemente yo no voy a pedir lo que yo debo pedir. Por lo tanto, la oración con fe está conectada con yo estar cerca de Dios, estar cerca de su palabra, yo entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para que yo pida conforme a su voluntad. Entonces, pedir con fe tiene que estar conectado con mi compromiso con Él, para que yo pueda orar con fe conforme a su voluntad. Pero también significa, hermanos, con fe, creyendo que Él puede responder a esa oración. Hay que creer que Dios es poderoso. También, hermanos, dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Aquí la duda que está hablando Santiago es una duda fuerte. No es como una, wow, no, estoy un poquito dudoso, estoy frustrado. No es ese tipo de duda que está hablando aquí Santiago. Vamos a ver eso en el libro de Romanos capítulo 4. Yo quiero leer un versículo en Romanos capítulo 4. Pueden ir allá si quieren. Romanos 4, versículo 20. Romanos 4, versículo 20. En este pasaje está hablando de Abraham y de su fe en Dios. Romanos 4, versículo 20. Hablando de Abraham. Ahora miren el versículo anterior. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora vean conmigo a Génesis capítulo 17, por favor. Génesis 17. Yo quiero que ustedes vean esto. Génesis 17, versículo 15 al 17. Génesis 17, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios en este pasaje. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Cómo armonizamos eso? Esa risa de Abraham. Y dice la Escritura en Romanos capítulo 4 que él no dudó, sino que se fortaleció en fe. Entonces yo vuelvo a enfatizar, hermanos, que la duda que está hablando Santiago aquí, y Romano también, no es una duda fuerte. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que estoy tratando, hermano, de decir? Lo que está hablando Santiago y Romanos de Abraham es que la fe de Abraham fue una fe que permaneció, perseveró. No fue que yo,
sí, hoy yo estoy con Dios, pero mañana no, como mucha gente en el día de hoy. Mira, hermanos, va a haber momentos en nuestras vidas cristianas, en debilidad, que vamos a tener dudas. Yo no sé, tal vez aquí hay personas así, pero yo he tenido dudas en mi vida cristiana. Yo recuerdo recién convertido que alguien me dijo a mí, la vida tiene contradicciones, y eso jamaqueó mi fe. Yo tenía quizás 5 meses como vida cristiana, y alguien me lo dijo, no, Manuel, ¿sabes? La vida tiene muchísimas contradicciones, y eso me tambaleó totalmente. Y yo tuve que estudiar y investigar ese dato que me acababa de esa persona, que no era cristiana, obviamente. Y yo tuve mis dudas de Dios, de la Biblia, siendo cristianos. Pero hermanos, eso no fue lo que me caracterizó mi vida entera. Si tú ahora mismo lees mi biografía, tú no vas a decir, Manuel fue un hombre que su vida entera fue duda de la Biblia. No, hermanos. Y así mismo leemos de Abraham. Sí, hubo momentos que él dijo, Señor, yo no sé, pero está fuerte esto. Pero eso no fue su vida, hermanos. Fue una vida de fe, la vida de Abraham. ¿Y quién aquí, por esa risa, podrá decir que Abraham fue un hombre de dudas? No, hermanos. Abraham fue un hombre que dejó todo, porque Dios le dijo a él, deja tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. Oye, un hombre de fe, un hombre comprometido con el Señor. Y eso es lo que está hablando Santiago capítulo 1, hermanos. Que Dios quiere que tengamos una fe y que no tengamos una vida caracterizada por duda, por como un baile. Estoy hoy con Dios y mañana no. Estoy hoy con Dios y mañana no, hermanos. Dios dice, eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero una vida caracterizada por dudas. ¿Por qué? Vamos a ver al libro de Santiago capítulo 1. ¿Por qué Santiago exhorta contra esa duda, ese tipo de duda fuerte, esa vida controlada por la duda, vamos a decirlo así? Dice la Biblia en el versículo 6, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esa ilustración que está dando Santiago ahí es como es, no la playa, sino el mar, o sea, el océano. No hay una forma sólida, no hay una forma permanente del oleaje. Siempre es como el viento la dirige. Y así mismo el que vive en duda, el que vive controlado por su duda, siempre un día está y el otro día no está. Un día está y el otro día no está. Y eso, hermanos, llevar a la oración, dice Dios, que eso es, mira, dice el versículo 7, que ni piense que el que haga así va a recibir cosa alguna mía. Esa es la condenación contra la persona que lleva ese tipo de duda a su vida de oración. O sea, una oración es que ni siquiera, yo oro por cumplir, tú sabes, yo estoy orando, pero realmente yo no creo que Dios va a hacer nada. O más bien, la oración es que mucha gente ora, pero ni siquiera pretende agradar a Dios en su vida. Dice un versículo en Proverbios, que la oración de los insensatos es como abominación a Él. O sea, ¿cómo nos atrevemos nosotros a orar a un Dios santo si no tenemos ni siquiera ni el deseo de vivir para Él? Si tú vas a acercarte a Dios, por lo menos que tú hayas decidido hacer su voluntad. Que tú hayas por lo menos ya entregado tu vida a Dios. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8 resume Santiago con estas palabras. Y él concluye este párrafo. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Esa frase, doble ánimo, nada más aparece en Santiago. Pero esa verdad, la idea que significa eso de ser de doble ánimo, está en casi toda la Biblia. Recuerden que Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y eso está en todas las escrituras. El salmista dijo que debemos amar a Dios y buscarle sin doblez de corazón. Por lo tanto, esa idea de lo que está hablando aquí Santiago no está solamente en Santiago. Y eso, hermanos, está muy conectado a la oración también. Pero miren, ustedes van a ver cómo eso se conecta con toda la vida cristiana. Ustedes saben que, como dije la semana pasada, Santiago es como la epístola de la vida cristiana en la práctica. O sea, si queremos ver, ¿cómo yo puedo practicar la vida cristiana? Bueno, podemos estudiar el libro de Santiago. Es un libro que está para eso. Es el diseño del libro de Santiago, para practicar la vida cristiana. Y hermanos, Dios quiere una vida cristiana íntegra de nosotros. Y miren cómo Él lo conecta con la oración, este pasaje. Y qué importante, hermanos, que nuestra vida cristiana sea íntegra, porque eso va a estorbar nuestra oración entonces. Si nuestra vida cristiana, tenemos una vida cristiana que tú sabes, yo no tengo ningún compromiso con el Evangelio, yo voy a la iglesia los domingos, yo creo en Dios, cuando pueda, me comprometo, pero no cuente conmigo, que Dios ni cuente conmigo. Tampoco Dios va a decir, pues tampoco cuente conmigo en la oración entonces. O sea, así mismo. Así como tú eres con Dios, Dios va a ser contigo en la oración también. Si somos así indiferentes a Dios y no nos importa para nada el Evangelio, tampoco así mismo Dios te va a tratar en la oración también. Él no va a decir, bueno, pues si tú eres indiferente a mí, a mi palabra, así voy a ser indiferente a tu palabra también que tú me digas la oración. Sé que es una condenación y una advertencia fuerte que está dando aquí. Y concluyo, hermanos, con esta enseñanza de ser de doble ánimo y cómo eso puede afectar toda nuestra vida cristiana. Dice la Biblia que ese doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, si nosotros somos de doble ánimo, eso va a afectar toda tu vida cristiana. Todo. Todo va a ser afectado así. Por lo tanto, yo no puedo solamente cultivar una área de vida cristiana. Yo debo cultivar toda mi vida cristiana. Yo debo madurar espiritualmente en todas las áreas que el Señor me manda a crecer. Por lo tanto, hermanos, concluyo con esta exhortación. Esta exhortación, hermanos, bien sencilla. Si tú necesitas sabiduría y la necesitas, pídele a Dios la sabiduría. Y dice las Escrituras que Él promete darle sabiduría en abundancia y sin reproche. Pero pídela con fe, no dudando nada. No dudando nada. Para que no te parezcas a la ola del mar. Porque así, si pides así, no vas a recibir nada del Señor. Y también finalmente vas a ser un hombre de doble ánimo. Y toda tu vida va a ser caracterizada por inconstancia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener vidas cristianas íntegras y que nuestras oraciones sean respondidas. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y por esta promesa, Señor, de recibir sabiduría cuando te pidamos, Señor. Te pedimos, Padre, como iglesia, sabiduría. Que nos ayude, Señor, a vivir conforme a tu voluntad y que podamos pedir con fe, no dudando nada. Yo te ruego, Señor, por la iglesia verdad cristiana, para que tú nos ayudes, Señor, a ver en tiempo de pruebas una oportunidad para pedir sabiduría. Oh, Señor, ayúdanos y líbranos de esta vida cristiana, Señor, que no tiene compromiso. Esta vida cristiana que es de doble ánimo y que podamos entregar todo nuestro ser a ti y que podamos estar totalmente comprometidos con tu evangelio de corazón. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor le bendiga, hermano.